estaba muy feliz de verla y la verdad quedé bien impresionado. Siento que es justo lo que me gusta de French New Wave. Ese mismo vibe, pero ya lo vamos a hablar un poquito más adelante. Y nada, comencemos como siempre hablando de primeras impresiones. ¿Qué le pareció la película? Los que la habían visto antes, ¿qué le vieron nuevo? Nada, hablemos de Hiroshima Mon Amour. ¿Alguien quiere comenzar? Yo la vi por primera vez en la primera mitad de la cuarentena y me encantó en el primer momento que la vi, pero de una vez lo sentí que esto no era como una película de romance. Dice que era una película de romance, pero es una película de horror. Foucault. Una película de horror psicológico, es gruesome, es tan realista de lo que fue la guerra para el lado que siempre se ve como los japoneses, en verdad, verlos como víctimas. Te da otra vista de lo que en verdad fue la guerra para el resto de la gente. Una vaina muy... No, siento que no he visto suficientes películas o material de Hiroshima en general, pero nunca lo había visto tan explorado, como que tan deeply y tan inteligentemente como en esta película. Creo que por ahí leí que inicialmente el proyecto era hacer un documental de la bomba de Hiroshima y el director decidió agregarle después el elemento ficticio, pero se nota full, como que se nota que parte de su misión con esta película era shed light y como que hablar un poquito más, como tú dices, Ricardo, de este lado, de este evento que todo el mundo sabe, pero no sabemos esta perspectiva, pues. ¿Alguien No, más? sí. Sí, lo interesante que te iba a mencionar, lo que tú me dices que sí, es un fun fact el hecho de que iba a ser un documental, pero es que él tenía 10 años siendo documentalista. O sea, Alan René era el maestro del documental hasta que va a Hiroshima, encuentra esta historia y decide hacer una loquera en base a un ensayo de Andrea Bazin. Pero él no iba a hacer una película de ficción. Y aquí inicia su carrera de ficción, que luego terminó con la creación de todo un género increíble que salvó el mundo del cine. Pero él no estaba supuesto a hacer esto. Esto fue un error. Qué gran error. No, qué gran error, qué gran Exacto, yo me alegro de que haya este error. error. A mí las primeras escenas, o sea, las primeras escenas son como full poesía, no me esperaba que viniera tanto problema, tanta agresividad, tanto side trail después, o sea, porque al comienzo literal era, dije, una poesía. Dije, you don't know anything, you don't saw anything, dije, I saw the hospital, o sea, como que era como una, no sé. Y después vamos a hablar de esa introducción un poquito más porque a mí me pareció bien interesante que aparte del aspecto documental, como que ahí también te estaban como que también. Antes de comenzar con las preguntas, ¿alguien más quiere decir algo en general de la película? A mí me encantó cómo no pasaba nada. O sea, es como esta celebración de... No, es casi que parece que durara lo que dura el tiempo que entre que ellos se conocen y se separan. O sea, casi que son el día y medio, las, no sé, 18 horas que dura. Y en esas 18 horas no pasa nada más que, no sé, esta como deriva por una ciudad que termina uno conociendo. O sea, yo, Hiroshima, sabía por lo que todos conocemos Hiroshima, pero ahora sé que hay un río y que tiene 4 brazos y que hay no sé, un club tropical que quiero ir. Entonces te sienta gente extraña en la mesa. De nuevo, o sea, yo creo que como tocó un montón o sea, me recordó un montón de derivas borrachas mías también, como por la ciudad, así como cosas que nunca debería admitir en persona. Pero que todos hemos... Pero a usted no les parece... Esa poesía Darien, también, ¿no? ¿Qué sí, dices? ¿Qué cosa más? esa poesía. No, Darien, continúa, por favor. No, lo poético del diálogo era como lento. O sea, yo estoy ahora en cuarentena jugando a Duolingo a aprender francés y era como la película perfecta para darte cuenta que tú sí entiendes francés sin leer los subtítulos. O sea, porque y habla como el pelado habla como francés en segundo idioma y ella está como hablándole lento para que él la entienda. Hay todas estas como que dinámicas de la maestra y del el aprendiz. Como un idioma de segunda mano que también como que la selección de palabras es como bien sencilla. Entonces como que yo creo que igual que la manera que uno comunica una cosa tan compleja como la guerra y la destrucción de una ciudad entera, tienes como que dumb it down en la historia, la manera en que nosotros la aprendemos. Igual todos esos diálogos están como dumbed down por esta como imposibilidad de entenderse, como communication breakdown que sucede entre los dos constantemente. Sí, Hay claro, una claro. Uh-huh. Me recordó un montón, ahora estamos hablando del Before Trilogy a Before Sunset, a la segunda. Siento que Richard Linklater
tuvo que tener algún tipo de inspiración con esto, porque es la misma como urgencia de que uno de los dos lovers se va a ir, así que están tratando de conversarlo todo antes de que el lover se vaya. Pero nada, eso es un side note. ¿Alguien más que quiera comentar algo en general antes de comenzar con las preguntas más específicas? Bueno, entonces podemos comenzar con el cuestionario. Como siempre, me gusta comenzar. Hablemos un poco de cuál dirían ustedes que es el o los temas principales explorados en Hiroshima Mon Amour. Aparte de todo lo que nos cuenta de la bomba de Hiroshima y de las víctimas de la bomba y de la vida en esta ciudad, ¿qué temas creen que se explora a través de la relación de estos dos personajes? La memoria. Sí, la Oli. memoria. Y es como súper interesante cómo lo hacen porque es como están juntos, pero ya de por sí están perdiendo memorias de ellos mismos en ese encuentro que están teniendo. Y me encanta cómo construyen narrativa de memorias de ella y como que son como non-reliable y la poesía del principio también lo hace sentir con memoria. Hay uno de mis shows favoritos es cuando ella está caminando creo que es como un market, y pasa dos personas tocando guitarra. Ay, me encanta esa toma, me encanta esa toma. Es Es increíble. buenísimo, es Qué genial, bonito. porque había pasado creo que un carro justito al lado de ella, Ah, estaban los guitarristas, y yo pensé como no solamente lo hace con lenguaje y con actitud, como los personajes, sino también como shots con la guitarra, como que se sentía como nostálgico toda la película. full. Estoy de acuerdo. Vero, creo que tienes la mano arriba. ¿Quieres decir algo, Vero? Sí, solo iba a decir de que me gustó que en verdad enseña la guerra como era, como en Jojo Rabbit, que empezás a saber como que no todo el mundo era como malo, sino que había gente que were just como part of the whole movement de la guerra. Tipo, ella que se enamoró de un alemán y tenía 18 años, entonces como la neutralidad de cómo ver la guerra de manera humanística, porque está viendo que hay veces no todo el mundo es the evil we think them to be as, como los japoneses o los alemanes, sino que son personas. Sí, pienso que fue más valiente aún cuando esta película se hizo no tanto después de la Segunda Guerra Mundial. Creo que es finales de los 50. Así que creo que todavía había un estigma enorme en los soldados alemanes y en los nazis. Así que una narrativa como esta creo que en esos tiempos era aún más valiente, pues, de explorar. Para mí, también algo shocking fue como que, ok, no sé, yo veía como Hiroshima como un lugar como Chernobyl, o sea, como que estar ahí ya era peligroso, ¿no? Por la radiación, etcétera. Entonces, como que yo veía que estaban, tomaba café, tomaba agua, respiraba, comía, no sé qué, yo estaba como que eso, por alguna razón, a mí me daba como pánico, era como que, ¿eso se puede hacer? Tipo, isn't that dangerous? Like, she's not, like, o sea, auto-killing herself, automatándose. Pero creo que también hay un propósito del director con esta película de humanizar la ciudad de Hiroshima y creo que mucho de eso tiene que ver con esto. Así como tú lo pensabas, probablemente la mayoría de nosotros también lo consideramos así, como que Hiroshima es casi como un dead zone, porque todos estamos familiarizados con Chernobyl y con la serie que salió hace poquito, que la radiación es una vaina que mega dark, y creo que parte de lo que el director trató de hacer con esta película era humanizar la vida cotidiana en esta ciudad que se reconstruyó después de toda esta tragedia. Claro. Siguió pasándose. Exacto. Y él nunca, o sea, sí, he's an architect, pero nunca ejerció, o sea, nunca hizo nada de arquitecto. Es que creo que exploraron mucho más el personaje de ella que el de él. Algo que quiero mencionar, así como Mavi mencionó del comienzo, apenas vi el comienzo, eso me recordó ver los Nuremberg Trials. No les recomiendo que lo hagan, es de la manera más fuerte que he visto, pero nada más digo que ver el principio de cómo les afectó la radiación con la guerra a los de Hiroshima y también a los de Nagasaki también, que no se les menciona eso. Me recordó demasiado ver los Nuremberg Trials cuando muestran lo que los nazis hicieron en el Holocausto, que es bien fuerte. No los recomiendo. Ok, pasando a la siguiente pregunta, vamos a No, concentrarnos... espérate, antes de que tú pases la pregunta, yo tengo algo que decir. Yo estaba preguntando cuál era el tema de la película. Todo está bien. Para mí, yo siento que el real tema de la película es que no importa quién gana o pierda la guerra, todos perdemos. Todos somos al final víctimas de la guerra, independientemente de quién gane. Fíjate que ellos son
una francesa y un japonés que se supone quien gana y quien pierde la guerra, y aún así ambos tienen exactamente el mismo problema por exactamente la misma causa. O sea Y que hay al final, una línea de ella con eso que dice que, de él, que él dice que todos celebraron cuando nos tiraron la bomba. Todo el mundo estaba celebrando de que mataron a 200.000 personas y ahora todos están sintiéndose que hacer películas de paz con Hiroshima, cuando todo el mundo sí, estaba celebrando hace años de que nos habían matado a nuestra población. O sea, Sí, sí, O, claro, o claro. también cuando todo el mundo celebró cuando Francia fue liberado de los nazis, pero a ella sí le afectó, por ejemplo. Sí, sí, sí. exacto. También no, pero eso hubiera da sido good más como si reason. hubieran celebrado de que hubieran ocupado Francia, lo que el punto que le está haciendo, porque están celebrando que les tiraron una bomba nuclear. El mundo entero celebró porque ese era el fin de la guerra. Claro. Definitivamente hay una temática antiguerra en la película, pero creo que es bien inteligente en cómo lo exploran y en cómo exploran la parte humana de ese ámbito antiguerra, en cómo, como tú dices, afecta a los humanos independientemente de qué bando estén. Y también Eh, un tema de identidad nacional, porque la mayoría de las guerras, sobre todo la Segunda Guerra Mundial, siempre era un poco un asunto bueno, de nacionalismo exacerbado, y tiene esa especie de connotación en la película, con los personajes también, porque en ningún momento sabemos cómo se llaman, y hasta cierto punto hacen ciertos paralelismos con los lugares de origen de ellos. A sí, sí. uno de Hiroshima, el otro de la ciudad de Francia, Nevers, creo que se llamaba. A Entonces, ver, claro, y hace como esa especie de paralelismo en la guerra, de que no importan las personas, sino que importan los países o los lugares de origen, y siempre traten de ponerse uno por encima del otro, independientemente de las personas que vivan en esos lugares. Sí, sí, definitivamente lo exploran eso en la película. También hay otro tema que quería mencionar, que nadie ha mencionado, el tema del olvido, porque como que la misma la actriz, ella tenía como temor a olvidarse de su pasado y a la vez cada vez que hacen películas y films de guerra es para recordarse de lo que ya ha ocurrido. O sea, el olvido está presente throughout toda la película. Ella no quiere olvidarse a su amante del pasado, ella no quiere perder sus memorias y ella siente que cuando ella habla sobre su pasado, ella va a perder fragmentos de su memoria al No, decirle sobre su soldado. Bueno, eso es lo, lo que a mí me pareció. y lo que es la película de guerra, en verdad todas las películas de guerra, todas son propaganda, porque todas cogen un lado. Si ves hasta la de Terrence Malick, que se supone que era antiguerra, coge el lado. Los que eran los villanos eran los japoneses que están en Guadalcanal. Como en todas ven, el villano es el que no es el gringo. Siempre es el que está haciendo el mal. Hay películas como de Paths of Glory de Stanley Kubrick, o como esta, que ven que en verdad todo el mundo era malo. Todo el mundo es víctima y todo el mundo era el villano a la vez. Pero ver estas películas de guerra como Hacksaw Ridge, que son, puta, los gringos son number one, Saving Private Ryan, todo ese tipo de películas que en verdad, sí, pueden ser buenas películas, pero a la hora es fucking propaganda y los gringos demasiado nacionalistas. Sí. y los gringos se quejan de que las películas rusas son propaganda y que las películas de French New Wave son propaganda socialista. Bueno, todas sus películas son propaganda capitalista. Pero eso va antes de películas, eso va también hasta los cómics, que Stan Lee cuando hacía Capitán América, cuando el comienzo de Capitán América era él peleando contra los nazis. Sí, sí. O si ves los Looney Tunes de los años 40, es Pato Lucas pegándole a Hitler. Sí. Bueno, eso va con la historia en sí, como dijeron en los comentarios, el que gana es que escribe la historia. Nadie quiere decir que yo pasé el trabajo para ganar a este tipo. Si yo gané, yo digo que ustedes siempre fueron malos y que yo siempre estuve arriba. Los ganadores son los que escriben la historia al final. Exacto. Bueno, pasando a la siguiente pregunta, concentrémonos ahora un poquito más en el aspecto de French New Wave de la película. Les voy a leer un pequeño parrafito que les conseguí como del French New Wave. El French New Wave es un movimiento que surgió a finales de los 50. El movimiento era caracterizado por su rechazo de convenciones cineastas tradicionales a favor de experimentación y un espíritu iconoclasta, es decir, que cuestiona íconos sagrados de naturaleza política o religiosa. Los cineastas de este movimiento exploraron nuevas técnicas de edición, composición y narrativa. También tendían a involucrarse en la política de la era, usualmente a través de ironías y temas existenciales en sus películas. Ahora, ¿cómo describirán ustedes el French New Wave y por qué creen que fue tan influyente en la historia del cine? Lo voy a hablar en contexto. ¿Y qué elementos pudieron ver en esta película que sí? O sea, en contexto con esta película, el French New Wave generalmente era como esta, con Godard era super playful, y era comedia, y era
socialista, con Barda era un poquito más oscuro, pero también era como que descubriendo estas nuevas formas de hacer cine. Truffaut era con la infancia. Alain René lo usa de la forma más dark posible. Él usa estas nuevas reglas y esta nueva forma de hablar de política en el cine para hacer lo que es prácticamente una película de miedo, como esta. Pero siempre el French New Wave he visto como super playful, porque Breathless de Godard y todas las películas de Godard son estas películas súper felices y upbeat, aunque parezcan un desastre por cómo están editadas, ¿verdad? Era algo fresco en esos tiempos. Todas las películas de los 40, 50 eran películas súper, como que demasiado by the book. Y ellos Sí, acabábamos de venir como del estudio era donde todo era demasiado parecido también. Exacto, todo era parecido, era con los mismos actores. Estos manes empezaron a hacer... Así, 400 Blows fue la primera de Truffaut, del French New Wave, y es esta película un coming of age, muy bien desde el punto de vista del niño, así más realista. Todo lo que hacían los franceses era más playful y era más divertido de ver que lo que hacían los gringos. Rompían con las convenciones preestablecidas o con el lenguaje cinematográfico que está instaurado, ¿no? Porque como que había unas reglas preestablecidas y esta gente las cogió, las reinterpretó a su manera y las sacaba como tal. Y salían cosas, pues, como todo este movimiento empezó a surgir a raíz de eso. No, sí, para mí French New Wave es casi como lo que comenzó lo que hoy le llamamos un mood piece a una película. Como que todas esas películas que vemos hoy en día, tipo un Roma o un Nomadland, que son películas que no necesariamente tienen una narrativa como que súper tradicional o establecida, siento que tienen raíces del French New Wave en el que se exploraba más como como que comunicar más como algo raw, como un sentimiento, más que contar una historia tan tradicionalmente contada como ya se está haciendo en Estados Unidos. Yo lo veo como un movimiento, o sea, como la evolución del arte. El arte, que los movimientos que continúan siempre van en contra del que estaba antes. Y como el cine principal era el cine de Estados Unidos, este cine clásico, donde tú tienes este personaje que tiene un problema y que se resuelve él haciendo que vaya. Aquí tú tienes un personaje que su problema es aceptarse como es, pero él nunca lo va a hacer. O tú tienes este detalle que te pasa como se puede ver aquí en Hiroshima, que ya el mundo no es el mismo, ya existen las bombas nucleares, el mundo se puede acabar en un abrir y cerrar de ojos, entonces ya tú no puedes tener que el problema de un personaje e ir a comprar el tinte de la semana, porque es mentira, se puede morir el mundo entero en una semana, en un día, ese es el problema. Y a mí me encanta esta película porque yo veo que es como es como, si tú tuvieras que decir como cuando nace el cine moderno, esta película es un buen punto, no necesité antes, porque seguro hay una más vieja que lo dijo antes cuando estábamos en medio, pero yo veo que esto es un muy buen punto para tú decir que aquí ya la cosa no vuelve a como era, ya la gente abrió los ojos, ya... Es como Renacimiento que hubo en Italia. Exacto, es un nuevo movimiento de arte. Sí. Exacto, ya un nuevo movimiento, ya el mundo se ve distinto, ya no están los mismos valores, ya Dios no salva el mundo, ya el único que puede salvar el mundo es el mismo humano y no lo va a hacer porque es malo de por sí, por la sociedad en la que vive. Sí, no es el nacimiento del cine moderno ni del cine como diferente, esos son los italianos y su cine neorrealista. Fellini. Pero lo que pasa es que no, más que Fellini, Vittorio De Sica. Sí, de Sica. Exacto. Y el cine japonés también. La única diferencia es que René era documentalista, él sabía cómo realmente contar la verdad. Y cuáles historias de la verdad. Fíjate que no tiene un arquetipo como si fuera un documental, tiene dos corrientes, tiene una historia de amor y tiene una historia antibélica, como si fuera un documental de los 50 o los 60. Y lo mismo hace con Marienbad. Exacto, sí, exacto. El tipo es increíble, el tipo es un tipazo. Mágico. Entonces la otra vaina que hay un fun fact de Cotard, que era el DP de Godard, yo no sé si ustedes probablemente han escuchado eso, que él dice que lo que hace el French New Wave es que ellos sabían contar la verdad, pero no sabían editar. Ellos no sabían cómo montar. Entonces ellos cortaban y hacían vainas loquísimas como esto. Aquí René quiere contarte la historia en base a flashbacks y su pasado y etcétera, pero lo hace súper rápido y hace como que no sabe cómo montar realmente la realidad y se vuelve como esto súper estético y tú dices, wow, que es súper interesante. Él no sabía lo que estaba haciendo. No, sí, y creo que algo de lo que tú dices me encantó de la película, que es que muchas veces como que no sientes dónde estás parado, como que sientes que están en el apartamento, pero después de la nada están en el restaurante y de la nada están en el aeropuerto, pero te da el feeling como de Memorias, que es la película. Claramente. O sea, y yo lo veo ahora y digo, wow, qué genio, o sea, ¿cómo ellos pensaron en hacer eso? Y ellos estaban rompiendo reglas y estaban haciendo trial and error. Pero eso se convirtió al final, eso se convirtió en el estilo de René después, porque Marienbad 2 años después es casi la misma película. Es una película sobre memorias y sobre qué pasó, qué no pasó. Porque es el mismo tipo de cine que él siguió haciendo por el resto de su carrera.
Por el Como que resto de su ese, carrera. aunque haya sido sin querer, pero ya tuvo ese mood como de una pesadilla. Como todas sus películas tienen como este feeling como de dread de fondo. Como que algo fuera de lo normal está pasando siempre, pero súper como psicológico que está pasando. Definitivamente, definitivamente. Sabes que lo que dice Nafe, no sé si me llama mucho la atención porque pareciera como que ellos descubrieron este estilo o fueron formando este estilo, pero por accidente. No sé si habrá sido por plena coincidencia que les pasó esto Yo creo que Como mucha todo buen, producción. como todo buen artista. Como todo buen artista, bueno. definitivamente. Definitivamente. Por eso fue que dije al inicio, qué gran error. Ojalá yo equivocarme de esta manera y tener estos grandes errores. No, sí, definitivamente. Como el cine de lo experimental, como que fueron agarrando ciertas cosas de, podemos decir fragmentos, porque esta película para mí siento que son fragmentos de diferentes cosas. Tienes por un lado la poesía, la música, y go back to the beginning, el diálogo regresa en un punto, te trae de vuelta. Y entonces también me gusta la juxtaposition que hacen al principio, que es que cuando están los cuerpos juntos para que parezca como si fuera ashes, no creo cómo se dice eso en español. Cenizas. Cenizas, ajá. Para que parezcan como cenizas y después que hacen ese cambio y ves a los cuerpos ahí. Y me encanta ese cambio de escena y cómo lo hacen tan sutil que tú tú te das cuenta después de que, oh, this is what's happening. Y me gusta cómo mezclan todo. Y no sé, me encantó la forma en que hicieron esta película, me encantan los elipses que tienen, I just love it. No, sí, definitivamente. ¿Alguien más quiere hablar algo más al aspecto de French New Wave? Antes de pasar? Algo rápido, el Fresh New Wave tiene una cosa, que ellos no saben matar a los personajes, o sea, ellos no saben filmar muerte, es una novela de Telemundo que tú miras, o sea, en Breathless al final del, bien, spoiler, el tipo cuando muere, cuando el pana se muere, es de que, y no recuerdo cuál otra vi los otros días, y también fue así, entonces en esta, cuando ella muere, que se hace la muerta, también es como que se tiran así y ya se mueren. ¿Tuviste la única muerte que hay en la Chinoa? Por eso. Loco, Por no eso saben. que él no sabía filmar, la dibuja. No, en Breathless, no, todas las muertes en Breathless, los policías, toda la gente que le Sí, dispara. loco, todo, son sí. Obra de teatro de la escuela, eso. En Orfeo. En Orfeo también chocan a un pana y sale de que volando. Un motor lo choca y sale volando. Pero clásica. No. Pero siento que hacen eso con muchas cosas, como ese aspecto bien teatral, y lo hacen también con las tomas, que esta cosa está ahí, y dije, no, y lo toma, pum, le escena para la cara, como que no solo con las muertes, sino en ese aspecto como, eso no es ese aspecto bien como dramático, ya como al extremo. No, pero ellos nunca lo veían en serio. Igual la primera película de Godard que vi fue Un Femme es un Femme. Nada en esa película es serio, aunque está hablando de temas serios de la sociedad, es como si fuera un musical. O como los paraguas de Cherburgo. Toda la película es cantada. Entonces, como que todos ellos ven esta... Fue él, ¿verdad? No fui yo. Nada más No, fue él. Ok. Pasando ahora a la siguiente pregunta. Concentrémonos ahora un poco más en la cinematografía de esta película. Yo siento que es definitivamente uno de sus aspectos más llamativos. ¿Qué les pareció la cinematografía de esta película y por qué sienten que fue tan efectiva para contar esta historia en particular? ¿Y alguna toma o escena en particular que les haya llamado la atención? No, yo solo iba a decir que la escena de la marcha o protesta, que era como una marcha de celebración, como bien triste, que de la nada está súper lenta, y de la nada hay como que it picks up cuando todos empiezan como que a correr, y no sé, por un momento me hizo cuestionar lo que acababa de ver como si hubiera estado en slow motion, pero no lo estaba, ¿sabes? Como que era bien interesante. Y bien podías pensar hasta que era parte de la película. O sea, de la película que estaban filmando, donde ella ya había terminado de trabajar, pero, ¿sabes? Claro. No, y a mí también me encantó la escena que mencionó Isa al principio, de que ella está caminando ya en sus últimos momentos juntos y pasa el guitarrista. Esos long shots así generalmente, que como que se sienten tan naturales, que pasa algo que no necesariamente es relevante, pero que le da como vida a la toma. Siento que es algo que me encantó esta película. Como en esta escena en particular, que es ellos hablando ahí, pero
toda la puesta de escena, las luces de la ciudad de fondo, los contrastes de la camisa blanca con la ropa negra de ella, como que el contraste de sombras que hace la película es excelente, demasiado bueno. Sí, algo que se deben hacer en el French New Wave es dar personalidad a una ciudad. Hiroshima, si escuchas Hiroshima, tú jamás te imaginas que Hiroshima es como te lo muestran en esta película. O el París de Godard es una vaina que tengo plantada y debe ser París en las películas. Ellos la forma en la que graban todo. Fue la otra vez, ¿verdad? Se fue. Sí, se fue otra vez. Todo se te queda plasmado en la cabeza. Ok. ¿Alguien más que quiera hablar algo de la cinematografía de la película? Ok, podemos pasar entonces a... ¿En serio? Nadie quiere decir algo más en una toma que les haya llamado la atención. Yo o no algo. quiero hablar tanto, hablen ustedes. O sea, por ejemplo, a mí la cinematografía, en general me parece, obviamente, es muy buena. Pero yo quería decir una cosa con respecto a la primera escena, que en líneas generales es muy aclamada por casi todo el mundo, pero a mí no me gustó en lo particular no tanto lo que se estaba mostrando, sino el hecho de mezclar las imágenes de documental con lo que lo que decía la actriz en tono de poesía. A mí en lo personal no me gustó porque siento que no eran dos tonos que no casaban en lo absoluto. Okay. O sea, con todo porque las imágenes son fuertes, son impactantes y está comenzando la película. A mí me impactó, nunca había visto ese tipo de imágenes. Y tengo entendido que la película en principio iba a ser documental, así que no es que esté de más. Lo que me sobra en el principio de la película es pues, todo lo que dice Manuel Rivas, como que si estuviera recitando poesía, cuando las imágenes tampoco tenían que ser imágenes bellas, no sé si me explico, o a lo mejor ningún tipo de narración mientras se mostraban esas imágenes. A mí no me gustó. A mí, o sea, yo puedo entender tu punto de vista, pues yo siempre voy a entender tu punto de vista. Para mí me parece muy buena presentación del personaje, porque ella no es la típica mujer del cine clásico, ella está corrompida, y está corrompida por su pasado. Y esas imágenes, aún no siendo directas, porque es cierto lo que él dice, ella no conoce Hiroshima, ella sí conoce la guerra, y ella está corrompida por la guerra y es una víctima de la guerra. Para mí funciona por eso, porque esta presentación juxtapuesta con lo poético que es el momento de ellos en la cama, tal vez no funciona en ese momento, pero luego te funciona para darte cuenta de que, ok, por eso ella está de la manera que ella está. Ella realmente sí es hija de la guerra y la vivió, y la sufrió, y es víctima y perdió a su amante. O sea, sí, tienes razón, pero uno se da cuenta de eso ya muy avanzada la película, cuando empiezan a hablar y a tener ese diálogo, y ahí tú te empiezas a dar cuenta. Y ahí tú dices, uff. Me choca demasiado. Y para el momento en el que llega la, entre comillas, revelación de que ella también es víctima de la guerra, ya lo otro quedó un poco en el olvido. Porque incluso ya en la parte en la que están recluidas en el cuarto del hotel, ya es más intimista. No sé, en lo personal, es que yo he leído mucho respecto a esa escena y a todo el mundo le encanta, le parece maravillosa. A mí no me gustó y quería saber si alguien está de acuerdo. Claro. No, válido 100%. Yo siento que a mí en lo particular sí me pareció efectiva porque me metió una vez en el mood de la temática de la película, que es ese contraste entre lo antiguerra de la película, pero también que hay como algo poético pasando aquí, o algún tipo como de relación o intercambio humano. Y sí es bien shocking, o sea, pareció como a Pieces of a Woman este año de Netflix. Es una película que es primeras escenas como que para una persona que no es un cinéfilo apasionado, puede ser como que bestia, a lo mejor no estoy en el humor de esto y ya, no quiero ver toda la película. Yo siento que para mí fue efectivo para meterte como en el mindset o en la temática que nos meter el director en la película. Pero bueno, pasando ahora a otro tema, que aparte de la cinematografía, metámonos un poco más en la historia ahora, y hablamos de la relación de los dos protagonistas, que se llaman Elle y Louis, que si no lo hubiera leído en IMDb, nunca hubiera sabido cómo se llamaban. Siento que lo mencionan bien poquito. Pero nada, ¿cómo describirían esta relación? ¿Los conmovió? ¿Y qué hace tan especial esta historia de romance en particular que la haga destacar de las miles de otras películas de romance que han existido? Ya va, yo tengo una duda. Al final de la película no nos dicen de que era Hiroshima y Never. O sea... Por los recuerdos. No, ella lo va a recordar como Hiroshima, él la va a recordar como Never. No, es que yo creo que tengo entendido que él
es el femenino de ella en francés y Louis es el masculino de él en francés. O sea, no es el nombre de Qué ella. morón. Qué Por eso morón. Ya. Gracias. Buenísimo. Em, Eran ambas parejas, eran ambas personas con pareja que tenían algo en común y era que lo habían vivido, o sea, pero como que en la tele, por ejemplo, el COVID, digo, yo tuve COVID, por ejemplo, sí, lo viví, pero no tipo dije, se me ha muerto gente, entonces como que lo viví sin vivirlo 100%, no sé si me explico. sí, claro. No sé si me explico, o sea, como que, Sí, sí. más que nada como que ver sin, no sé, no al 100%. Es que no. creo que eso es algo que se explora mucho en la película, como eso de vivir algo, pero realmente lo viviste y como que nada, es mucho de lo que más conversan en la película, en la relación, como que las experiencias vividas, las memorias, es interesante porque el diálogo muchas veces lo sientes como que como que cambian de una conversación de otra muy rápido, pero eso es clásico del French New Wave también, y es una forma de explicarte lo profunda que es la relación a la que han llegado ellos, todos estos temas que tocan, todo este pasado tan oscuro que tocan, y creo que eso fue lo que hizo la relación efectiva para mí, de que ambos, principalmente el personal de Manuel Riva, habló tanto de su pasado tan oscuro, y después estaba dispuesta o quería olvidar a este tipo, como que siento que era como terapéutico también todo este momento por el que pasó en Hiroshima con este extraño. Y nada, me pareció una relación bien conmovedora y me pareció también bien curioso que ambos tenían esposos o familias o relaciones afuera de esto, que todo era un affair. También lo hace un poquito más como místico o más como transitorio, que creo que... A mí me No recuerda debe de un ser. poco a Lost in Translation un poco, como que Uy. es una relación como que es imposible y ellos se tienen por el tiempo que se tienen y la película entera se basa en las conversaciones. Tal vez esta no se trata, Lost in Translation no es sobre de que las memorias de una guerra ni nada de eso, pero yo creo que el feeling pues es como bien similar. 100%, 100%. Sí, porque en ambas películas tú tienes dos personajes que conectan debido a experiencias parecidas. En esta película tú tienes a una que vivió la guerra y se enamoró del enemigo, y aquí tú tienes a otro que fue a la guerra y también vive donde tuvo la guerra. O sea, ambos se conectan a un nivel más allá que lo físico. No, sí, sí. ¿Alguien me puede explicar por qué la cacheteó? Wow, gracias. ¿Alguien me puede? Creo que estamos hablando de... Wow, gracias por recordarme eso, Javi, porque no lo apunté en las preguntas y mataba porque alguien hablara de eso. Yo lo puse en el chat, pero en verdad fue una reacción a que la man estaba como en shock. O sea, le dan guaro y la man como que soltaba más. Y como que al final el pride de él era de que I know more than your husband. No sé. Yo Me pienso pareció igual bien que Mavi. me pareció Ajá, bien yo pienso Francés, que era la como, boca como, cachete. Dale, Jesús. ajá. No, digo, yo pienso que era como que esta man estaba un poco perdida en el recuerdo y este man como que la golpea para que regrese a la realidad. Le dio Lo cual, duro, le dio duro a la Y no fue una, fue a los dos. Como lo... Sí, se la dejó. Es bestia. Funciona todo el tiempo. Sign of the Times es una película hecha por... Godard sigue siendo la misma persona que en esos tiempos. Él hacía algunas de esas películas. Esa gente era así. Se va a tener que juzgar por los tiempos actuales. Pero en esos tiempos nadie batted a nadie. Eran los años 50. No, pero yo no lo digo tampoco de porque le está pegando a una mujer. No lo digo por el tema de género. Lo digo porque como que el tono para mí fue... Estamos hablando. El tono para mí fue como que bestia. Yo no sé, es como que me pareció como hostil. Como que, no sé. Porque así es en Vis-a-Vis de Godard, es la misma vaina. De la nada sacan pistolas y empiezan a pegarle a Ana Karina. Es como que es Foucault. Siempre se da out of place. Pero Creo que a mí como que me dio un poco ese feeling que estaba diciendo Jesús, como que la man se tenía que despertar. Yo creo que a mí me ayudó también como que, wow, dije, ok, estoy viendo esta vaina. Como que me desperté un poco porque el sonido también es tan fuerte, como que te todo el mood. No sé, en verdad, sí, le dieron un vergazo a la man. No, a lo mejor es mega meta, a lo mejor el director lo hizo porque el man, para la gente que estaba aburrida ya en la película, es que 100% de la película... ¡Pierda! Sigue viendo la película.
Y no solo con las que de la nada en cada momento la música se explotaba y te metía de vuelta en la película. Cada 20 minutos había un cue musical. Ricardo, hasta que Cali se vaya. Pasando ahora a otra pregunta, hablemos ahora un poco más del personaje protagonizado por Emmanuel Riva, que es el que más a fondo explora este guión, creo. ¿Qué les pareció el desenlace de su historia y lo que aprendemos de su personaje en general? Y nada, hablemos también un poco de la actuación de Emmanuel Riva. ¿Qué les pareció este backstory, este personaje en general y cómo nos los va revelando poquito a poquito la historia? Siento que... Ok, lo dije en chat, pero o sea, no vi eso venir. Sorry, Lucas, dale, sorry. Yo solamente iba a decir que me tomó como por sorpresa que la película empezara solamente como con ella hablando lo que estaba pensando, como medio monólogo internalizado, y de una vez como que se siente en la película empezar, como que después de todo ese diálogo, y siento como que algo así como que te demuestra que toda la película va a ser como que about her, y sobre lo que ella está pensando, y sobre cómo la está ella, y como que siento que ese momento al principio de verdad como que define, dije que la película es sobre ella y no sobre Louis o él, supongo. Ajá, claro. No, y también creo que el diálogo de ella es uno de los elementos de la película que más efectivos me transmitieron como el tema de la memoria, porque cuando ella habla de todo su pasado en ¿cómo se llama? ¿La ciudad de Francia? En Nevers. Nevers, ella siempre lo dice tan descriptivo, como que cuando está cuando describe el sótano en el que estuvo encerrada, ella describe, dije, cómo sabía la pared, dije, cómo se sentía su pelo cuando se lo tocaba, cómo se veía el sol entrando por la ventana, y parece casi como leer un libro en el que está descrito súper detalladamente cada elemento, y es un poquito como la memoria, que cuando tú recuerdas algo, tú recuerdas detalles así insignificantes, pero que se sienten tan reales en ese momento. Y creo que el guión, a través de este personaje de ella, lo hizo súper efectivamente. Es que siento que el guión, cuando hablaba del personaje de ella, lo veía más como un trauma personal. Y cuando hablaba de Hiroshima, lo veía más como un trauma general del grupo. Pero el trauma personal de ella, que estoy seguro que va de la mano con el de millones de mujeres de Francia en esos años. Porque la mayoría de las mujeres de Francia las tenían que rapear a todas y las tenían que esconder para que no llegaran las alemanas y se las llevaran, porque eran mujeres para violarlas, porque eso era lo que pasaba. Así que lo de ella fue un trauma que le pasó a millones. Es como la historia de una persona que resuena a toda la gente que está viviendo en esos tiempos. Igual hablando de Hiroshima, que entra para toda la gente de la población. Yo pienso que lo del backstory de ella, como que cuando se encerraba en un sótano, no sé, me llevó la impresión de que trataba como ciertos temas de depresión, tal vez. Porque cuando inclusive se le muere el amante que tenía, ella regresa al sótano queriendo volver a estar ahí. Era como que, bueno, y lo recordaba como con esta sensación de amargura, como, no sé, me recordó como si se hubiera deprimido y ella se imaginaba en una celda, pues algo así. No, sí, 100%. ¿Alguien más que quiera hablar del personaje de Emmanuel Riva, o de su pasado, del backstory que nos presenta la película? Sí, a mí algo que me encantó fue la escena en la que ella entra al hotel y después vuelve a bajar y después vuelve a subir y se mete al baño y está hablando con ella misma y tiene esa conversación con ella misma, pero al final es la voz del amante alemán, y como que al final del día, entre eso y el que ella le dice a Louis, cuando él está contando toda la historia del amante alemán a Louis, se refiere a él como tú, o sea, como que ella pone que Louis y el amante alemán es la misma persona, así como que no es actually sobre la persona, sino sobre el amor, como que los dos son como que la personificación del amor para ella. Y al final del día, entonces el amante alemán no está muerto, porque uno, lo ve en Louis, y dos, está vivo en su cabeza, o sea, ella habla con él constantemente, el man le dice que you betrayed me, no sé qué, porque le contaste mi historia a este man, no sé, esa dinámica me parece súper chévere. No, sí, me pareció súper cool y lo hacen un montón en la película, como que no sabes realmente a quién se está refiriendo ella, y me encanta cómo lo hace la película. ¿Tú ibas a decir algo, Andrea, creo? Sí, es que también, por una parte siento que ella también estaba desconectada de la realidad, como que yo no creo que ella completamente esté bien de la cabeza. O sea, psicológicamente siento que el trauma la afectó tanto así que
ella vive con su trauma. Y al igual, o sea, se podría comparar que ella está tratando de hacer que su trauma sea igual a los millones de personas muertas. O sea, es que una pérdida, su pérdida, para ella le significó como, o sea, para ella siempre andaba comparando la muerte de la persona que ella perdió con los millones de Hiroshima, dice que esto va a pasar de vuelta y todo eso. Siento que es el tipo de persona de que es muy emocional y que cuando algo malo le pasa, tú sabes que hay gente fuerte. Ella escoge olvidarse, tratar de olvidar en vez de seguir recordando. O sea, para mí ese fue el final, que ella, entre recordar y olvidar, ella prefiere olvidar para poder reempezar. Claro, porque si no va a tener siempre problemas, o sea, siempre va a estar constantemente pensando en el pasado, constantemente dudando y constantemente con como un temor a olvidar. Pero al final no lo logra, ¿no? O sea, como que uno cuando tú te dices no piensas en tal vaina, lo único que uno hace es pensar en tal vaina. Ella se propone olvidarse de la ciudad y claro, al proponerse eso resulta que es que lo recuerda todo más. Claro, Pero, claro. Es una ironía. Pero así me pregunto al principio, porque el principio con el poema era que ella se acuerda todo de Hiroshima, pero la voz masculina, no sé si era Louis que decía eso, era, no, tú no te acuerdas. Entonces me hago preguntar si esa no es la subconsciencia de ella, de que en verdad se quiere acordarse de Hiroshima, pero la otra voz le dice, no, olvídate de Hiroshima. Casualmente esa era mi siguiente pregunta. No sé si ya, yo creo que muchos lo hablaron, pero no sé si tienen alguna interpretación diferente. Así yo lo interpreto. De que Siento que ella lo está hablando estando en un museo de Hiroshima, estando en el museo con los cuadros y con la piel y con el pelo de la gente. Ella está hablando de memoria por lo que ella ha visto en el museo, porque ella no lo vivió. Siento que es lo que tú también hablarías de la película, lo que has visto de la guerra. Nosotros hablamos de Hiroshima por lo que hemos visto en documentales y lo que hemos leído, pero nosotros no sabemos nada de Hiroshima porque no estuvimos ahí. Ese es el punto que la película está intentando hacer. Siento yo. No, sí, definitivamente. Así fue como yo lo sentí inicialmente, como que era un poquito como un ataque o una crítica a esa gente que siente que conoce estas tragedias, pero realmente no la vivieron, así que nunca pueden saber el nivel de tragedia que es. Yo lo sentí cuando yo vi el final de la movie, que cuando se empezaron a hablar de nuevo que tú te llamas Never y y ella le dice que tú eres Hiroshima. Así fue como yo lo pensé, que ok, entonces al principio era como su interior diciendo, acuérdate de Hiroshima, pero su subconsciente le decía, no, olvídate de Hiroshima. A lo mejor es la voz del alemán, del A novela. lo mejor, eso fue lo que yo interpreté con el final de la movie. No, y tiene sentido, creo. Porque al final de la película hace el énfasis en juntar el personaje de Louis o de él con el personaje del soldado alemán, como que muchas veces lo unifica ambiguamente o con el guión, y creo que es relevante eso en la introducción, de que es un poquito, puede ser ese aspecto también, como el aspecto del soldado alemán. Ok, pasando ahora a otra pregunta. Me parece bien curioso la fascinación que hay desde un principio de la película con el pasado del personaje de Manuel Riva, en especial con Nevers, porque creo que él como que le hacía mucho énfasis, como que what happened in Nevers, what happened in Nevers, y nada, quería hablar un poquito más del lado de él, el punto de vista de él, porque creen que tenía como esta fascinación por el pasado de ella, y también al final del día él era el que la perseguía a ella en la mayoría de la película, él era el que la buscaba donde sea que estaba. Y nada, hablemos un poquito del punto de vista de este personaje en la película y de su fascinación con el pasado de ella. Aparte de que quería de pronto establecer una conexión con ella al escucharle y saber su pasado, pero concretamente en el estar, digamos, entre comillas, obsesionado con esa ciudad concreta y lo que ella vivió allí, a mí me da la sensación un poco de que como él estuvo en la guerra, japonés, no, supongo que era Hiroshima también, hasta cierto punto era un poco como, yo lo sentía como que se quería olvidar de la gran tragedia que ellos vivieron, que las secuelas estaban todavía visibles, pero aún así la ciudad estaba reconstruyendo y toda la cosa. Como que se quería olvidar por un momento de eso y quería ver otra perspectiva de algo un poco más suave, por así decirlo, porque si bien es verdad, Francia también estuvo invadida por los nazis, pero en ningún momento lanzaron ninguna bomba atómica ni nada por el estilo. Entonces,
la tragedia es un poco menor. Entonces, no sé, quizás era por eso también. Y creo que ahí viene la relevancia de que él sea un arquitecto, de que tiene como una fascinación con las estructuras y con los lugares y con cómo está desarrollada una ciudad. Y creo que me parece bien fascinante que las preguntas de él siempre son dirigidas como a Nevers y al pueblo de Nevers más que del pasado de ella. Y no sé, me parece curioso. Creo que hasta el nombre del hotel va con eso. Dice New Hiroshima. Con esta película desde Hiroshima posguerra, como que New Hiroshima, plays with that. Ajá, definitivamente. ¿Alguien más que quiera hablar de este personaje o de esta fascinación que tiene con el pasado y con Nevers, el pueblo de ella? No sé, creo que como, no sé, un arquitecto es una persona con una capacidad creativa gigante y con ganas de, no sé, de saber cosas más allá de lo común. No sé, me parece bien bonita su curiosidad hacia la historia de ella y la importancia que le dio a lo mucho que ella le confió, no sé. Sí. Claro. También pienso que es como cuando conoces como a alguien de otro país, si les pasa, y que es de una vez lo primero que hablan o cosas así, siempre son como comparándose, como cuál es la diferencia, cómo es allá, cómo dices esto. Dije, en Panamá, chucha, fuck, etcétera. Algo así, exacto. Ya sabes, Lucas, Pablo. No literalmente, pero ajá. Oui. Yes, oui. Ok, pasando ahora a otra pregunta. Ya lo hemos mencionado mucho, pero hablemos del uso de flashbacks de esta película, que creo que es una de las cosas que más se mencionan en análisis cuando se habla de esta película. Y hablemos también de la edición no tradicional que tiene, que ya muchas personas lo han mencionado. ¿Les pareció efectiva? ¿Los confundió en algún momento? Hablemos de la edición de esta película en particular y por qué sienten que es efectiva para esta historia. En verdad, los flashbacks que pegan son los del principio. El principio de la película, esos flashbacks de que en verdad son como más archivos, archival footage de la guerra. Como que te da este look de Japón, dije, posguerra, que es una vaina totalmente diferente de lo que has visto. La gente piensa en Japón posguerra y que lo que Ozu hizo con el Japón después de guerra, pero lo que hay con el que es literalmente la gente con el pelo cayéndose y la piel soltándose, los bebés deformes, como súper crudo. Ese es el tipo de flashback que en verdad te muestran las consecuencias de que te tiren 2 bombas atómicas encima. Sí. No, y por otro lado, siento que también los flashbacks hacen algo también, por el otro lado, lo contrario, que hay unas escenas bien lindas en las que ella habla como de su pasado, creo que justo antes de que comience la guerra o de cuando ella era niña, que te enseñan esas escenas de ella montando bicicleta, que nada más ves como que el cabello de ella. Esa fue una de las veces que más me llegó como el uso de flashbacks en la película, porque montar una bicicleta es una memoria como tan universal, es una memoria que te irradia tanta como juventud, y de una vez como que conecté con esa escena porque, no sé, me recordé como a yo montando bicicleta, no sé, hace 10 años, y siento que fue bien efectivo ese uso de flashbacks en el que ella empezaba a recordar su niñez en Nevers, y vemos este flash hermoso de ella montando bicicleta, a través de su pueblo. No sé, me pareció, o sea, ese lado como que bonito también de los flashbacks que me pareció que estuvo ahí y estuvo súper efectivo también. ¿Alguien más que quiera mencionar algo de los flashbacks antes de pasar a la última pregunta? Siento que también, como estábamos hablando un poco de cómo estaban editadas las cosas, hay un montaje bien específico que es cuando se emocionan porque se están viendo ella con el alemán y como que ella empieza a correr y como que la forma en que cortan como que la distancia y el tiempo que le toma a ella llegar, y como que lo acelera todo, pero también se siente tan natural que me sorprendía y todo, que la película era del 59 y como dicen, tal vez toda esta edición es un accidente, pero se sentía como que bien moderno. Sí, definitivamente. Sí. No, y siento que que con Breathless me pasó un montón que la edición la sentía mucho más como que me interrumpía la historia, me explico, como que eso es personal, pues en Breathless me pasa que lo experimental que es la edición a veces como que me saca de la película, pero aquí me pareció mucho más efectiva en el que se parece a cómo se hace este tipo de películas en la actualidad, que la edición sí a veces te interrumpe, pero de una manera mucho más mood que te mantiene como en el mood de la película, siento. No, aquí es casi como un fog la edición. Exacto, en Breathless, la conversación en el carro escapotable que corta, no, corta, están otra vaina. Ahí se siente como un desastre. Aquí se siente que es a propósito, aunque no lo haya sido. Exacto.
Definitivamente. Creo que es por las técnicas de edición o algo, pero aquí lo sentí, como dice Lucas, como mucho más acercado como a este tipo de películas hoy en día. Y ya pasando a la última pregunta, hablemos un poco de ese final de la película, que ya lo hemos discutido un poco. ¿Cuál es su interpretación de este final en el que cada uno se llama por el nombre de sus ciudades? ¿Qué creen que era el mensaje detrás de esta última línea o cómo creen que cierra la temática de la película esta última línea entre estos dos amantes? Como Call Me Your Name, al final. Sí. Having the same line que Call Me By Your Name. Pero me parece curioso eso de asociarlo a las ciudades. Y es algo que no pasó de la nada. Desde el principio ellos se asocian con las ciudades, pero lo hace tan poético porque, no sé, como que ella, aparte de estar enamorada de él o de tener este romance con él, lo ve a él que representa como este lugar y esta tragedia y estas memorias que construyó este lugar y él lo ve a ella como, qué sé yo, como este pueblo donde todo es diferente, donde todo, no sé, donde la mentalidad es diferente, y no sé, como que me parece bien curioso como, es como Call Me By Your Name, que sí es un poquito como en lo íntimo, pero también te lleva un poquito también a los temas de guerra y a los temas de las diferencias de cultura, y no sé, me pareció bien como misterioso, pero también como que quería saber más de cuál era el significado detrás de Es eso. que eso va con lo que pasa en la película, que ella lo conoce a él como el chico de Hiroshima y él a ella como la chica de Nevers. Porque él al principio le dice que tú eres y le siempre Nevers, la chica de Nevers para él, y él le pregunta a Hiroshima a ella. Porque de eso se conocieron. Y nunca se dice su nombre tampoco, así que también hace sentido que se llame. Claro, es que es eso, al no saber el nombre de cada uno, vivir en la época en la que vivían, que mantener correspondencia, contacto era mucho más difícil. Al decirse el nombre de la ciudad, pues siempre vamos a poder asociar esa ciudad con ellos, con ese momento, con esa persona, independientemente de donde estén. Yo creo que es un poco eso. No, y creo que es algo bien universal también, como que cuando tienes algún romance así con alguien en otra ciudad, asocias el romance a la ciudad y como a tus experiencias vividas ahí. Y creo que la película comunicó eso súper bien, de que probablemente ella, en un futuro cuando regrese a Francia, como que siempre va a asociar este romance con este pueblo, y es algo que pasa con este pueblo, con Hiroshima. Y es algo que pasa en la vida real un montón también, que asocias lugares con personas. También creo que el hecho que escogieron que el nombre del bar donde se ven por última vez que fuera de Casablanca es como una oda, que ese es como el Casablanca de ellos, pues como que es todo este romance con la guerra de fondo y todo eso, y no sé, pues. Siempre tendremos Hiroshima. Siempre tendremos Hiroshima, exactamente. O sea, yo pienso que ella al final de la película, es verdad lo que dice Juanjo en los comentarios, él definitivamente se sabe el nombre de ella. Ella es una actriz que viene a Hiroshima, todos los pósters de la ciudad van a decir su nombre. Ellos claramente conocen el nombre uno del otro. El problema es que yo siento que al final de la película ellos aceptan que su relación no va a durar. No es una relación real. Esto es una ilusión de una relación porque tienen una tragedia en común. Es todo un momento muy lindo y se va a quedar en el recuerdo. Y por el resto de la humanidad ellos van a hacer el recuerdo uno del otro de Hiroshima y de Nevers. Esto no es la Before Trilogy. Ellos no quieren enfrentarse a ser más que el recuerdo. Ellos están conformes con ser el recuerdo. De hecho, esta ilusión... El recuerdo del poeta, papá. El recuerdo del poeta, 100%. La ilusión del recuerdo mil veces mejor que el verdadero recuerdo. Probablemente es como... Y no sé si ustedes piensan en relaciones pasadas y solamente se recuerdan de lo bueno de la relación pasada. Tú no recuerdas la vez que tu mujer te encontró en la cocina viendo fotos de otra y te entró galletas. Tú te recuerdas de lo lindo que ella te hablaba. Entonces tú te quieres quedar con la ilusión. Tú no quieres más nada. Eso es lo que yo pienso. Por eso ellos van a ser Hiroshima y Never siempre. Definitivamente. Me trajo de vuelta ¿cómo se llama? The Portrait of a Lady on Fire. Sí, exacto. Sí, exacto. Entró a Galleta y que le dio golpe. No, me encantó. Voy a usarlo en mi vida cotidiana. Voy a darle galletas a alguien. Cuando sí, le dio exacto. la garnatada, Yo soy el entonces le dio traductor, por galleta. cierto. Exacto. ¿Alguien que quiera decir un último comentario de la película antes de pasar a calificarla juntos y a la votación? Algo que no sé a los que les gusta mencionar el tipo de cosas de social awareness y toda esta cosa, pero creo que esta es la película más, no sé si fue una de las primeras películas donde hay una pareja interracial.
Eso es algo que no sé si hay, no sé si cabe mencionar. No, y me pareció, definitivamente no habíamos hablado de eso, y me parece curioso también el focus que le dan a un actor asiático, porque siento que aún es problemático la atención con los actores asiáticos, mucho más que con los actores negros, siento. Ajá, Y siento que es bien revolucionario que decidieron darle un lead romantic como que role a un actor asiático en esta época, no sé, eso me pareció súper cool. bueno, un asiático que con un perfecto francés, al parecer. Eso iba a decir, Okada estuvo a la altura, porque al parecer él no sabía hablar francés. O sea, Sí, aprendió los como que nada diálogos. más aprendió el guión y... Claro, y no desentona en ningún momento. Yo si no leía eso por internet, yo pensaba que él hablaba francés. Su También, acento asiático, pero me sorprendió un montón. Cero de esos actores como Tilda Swinton que se aprenden 7 idiomas para las películas. Él, dame el guión y me aprendo eso. Sí, definitivamente. ¿Alguien más? Un último comentario antes de pasar a calificar la película juntos. Yo ¿Sabes quería qué? agregar de que me gustó... Dale, Ah, sorry. Ah, ¿Alguien? ya. ¿Alguien? Sí, Dale, Ah, Romy. sí, no, habla. ya, justo que estaban hablando del diálogo de la última escena en el que le dice, tú vas a hacerme ver si Hiroshima, etc. A mí me pareció más como que era reivindicación, o sea, pero ya viéndolo como que la parte romántica, sino que ya no ver a Hiroshima como decía mi compañera, así como un Chernobyl o algo así, sino empezar a verlo como algo más amigable, un lugar en donde puedes tener tu efímero amor y cosas así. Entonces, así me pareció a mí, o sea, en un lugar en el que las parejas no son juzgadas, sino un lugar que ya no intenta olvidar pues esa catástrofe en la que pasó, ¿no? Entonces a mí me pareció más como eso, como que ellos intentan reivindicarse y decir, sí, pasamos por esto, pero mejoramos y somos capaces de brindarte este tipo de experiencias. Me encanta, o sea, una forma súper optimista de verlo. Nunca lo había visto así y me parece súper lindo. Pero sí, I love it. ¿Alguien más que tenga alguna interpretación diferente o que quiera decir un último comentario de la película? Último comentario, yo lo escribí, pero vean más películas de Friendship